Vamos a darle inicio a nuestra segunda parte. Vamos a ir todos a Génesis, su capítulo 3. Génesis 3. Vamos a iniciar del 6 al 13. Estamos hablando sobre el pecado. Estamos viendo cómo el pecado ha venido, se ha hecho presente. Y la semana pasada estuvimos viendo, no solamente, hablé sobre cómo pecar, ¿no? Hablé de que la tentación es bien sutil, y el miércoles estudiamos más sobre esa sutilez, como dice la Biblia, que la serpiente era la más astuta de todos los animales en el jardín. Y vimos lo que la palabra astucia significaba, ¿verdad? Y hemos visto cómo es que el pecado o la tentación, cómo es que en su sutileza quiere entrar a nuestras vidas, y cómo es que nuestras batallas de todos los días en la tentación se infiltra, trata de infiltrarse, y por eso es que llegamos a hacer decisiones que luego lamentamos. Y eso es lo que vimos la semana pasada, una decisión que fue una decisión de corrupción, ¿verdad? Entonces, el día de hoy quiero continuar en el capítulo 3 de Génesis. Entonces vamos a Génesis, su capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice de esta manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Paréntesis. El miércoles observamos de que esta palabra, la traducción original que dice que él, el cual comió así como ella, implicaba de que no solamente él participó de los alimentos, pero vimos el miércoles de que Adán estaba a la par mientras Eva fue tentada por la serpiente. Y eso es interesante porque lo podemos leer de una manera, pero en su original está implicando de que Adán no estaba haciendo su trabajo como marido. Y eso lo miramos el miércoles. Pero bueno, este es un paréntesis. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho, mujer? La serpiente, dijo la mujer, me engañó y comí. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Bien. Una de las cosas que yo más me frustro, o una de mis mayores frustraciones, es llevar una carga cuando vamos de vacaciones, cuando llevamos un equipaje o cargas o cosas que realmente vienen a ser innecesarias. No sé si usted conoce a una persona, un familiar, amigo, o incluso tal vez usted, no sé si ha viajado y dice: híjole, ¿qué tal si esto sucede y me voy a llevar esto? ¿Qué tal si esto pasa y me voy a llevar esto? Y totalmente de que cuando viajamos nos llevamos casi hasta todas las cacerolas
pensando que lo vamos a necesitar, y cuando estamos de vacaciones resulta de que llevamos más de lo que necesitamos. ¿A cuánto nos ha pasado así? ¿No? ¿Muchos? ¿No? Yo conozco a alguien. Yo conozco a alguien que lleva más. O sea, esta mujer, Dios mío, no puede llevarse la casa solo porque no le cabe en la cartera. Pero de allí tiene un mercado en su cartera que cualquier cosita, Dios mío, lo saca. Y a veces nosotros, por tener precaución o por querer vivir una vida segura, empacamos, llevamos cosas que realmente vienen a ser innecesarias. Llevamos un equipaje innecesario. Cuando usted viaja por avión, a veces llevamos equipajes que uno dice, bueno, no sé por qué me lo traje, realmente no lo necesitaba. Pensaba que lo iba a ocupar, creí que lo iba a necesitar, pero en realidad no se usó, no se ocupó. Entonces viene a ser una carga innecesaria. Y bueno, con esta misma idea y en esta misma nota, quiero hablar sobre el equipaje del pecado. El equipaje del pecado. Así como nosotros a veces viajamos y llevamos cargas innecesarias, lamentablemente el pecado viene a suceder y viene a formarse de la misma forma. El pecado, ¿okay?, es uno de esos equipajes innecesarios. Quiero que lo note muy bien. El pecado es uno de esos equipajes innecesarios. Es un equipaje que corrompe todos nuestros pasos en el camino. El pecado no es solamente algo que sucedió, sino que es algo que constantemente está sucediendo en nuestras vidas. Cuando Adán y Eva decidieron pecar y desobedecer la vida o el mandato de Jehová, el momento, incluso Ken Hodges, un autor de un libro, dice de que Adán, el momento donde él masticó, mordió el fruto prohibido, y mientras lo está masticando, antes de tragarlo, ya entró el pecado en toda su potencia. Imagínense, tanto así que Adán, con solamente morder, todo fue contaminado de ahí. De lo que Dios había visto y celebrado en el día de reposo, lo que digo, wow, mi creación, algo hermoso que he creado. El momento donde Adán masticó fue el momento donde todo se echó a perder. Fue el momento donde el pecado vino y se empoderó de toda la creación. Se empoderó del ser humano. Y entonces, esto es una carga que realmente el hombre no necesitaba llevar. John Bunyan, un puritano en el siglo XVI, creo que lo describió muy perfectamente en una de sus grandes y mejores obras llamado El progreso del peregrino. John Bunyan nos enseña cómo es la vida del cristiano. Si no lo han visto, si no han visto la película, si no han leído el libro, se los recomiendo, está buenísimo. Pero John Bunyan nos presenta la vida del cristiano. Es un hombre llamado cristiano. Se le han sido abiertos los ojos de un lugar donde hay salvación, porque viene destrucción a su nación, viene destrucción al mundo. Y él está buscando cómo ser salvo. Y mientras él busca, él sale de su casa, pero lleva un equipaje completamente pesado. Y este equipaje que él lleva un costalote grandote en la espalda, pasa por ríos, pasa por el monte, pasa por muchos lugares, y siempre con esta carga encima, en representación que esa carga es el pecado.
Y donde quiera que él va, tiene que subir o si tiene que bajar. La carga es tan pesada porque así es el pecado. Es una carga, es un equipaje innecesario. Entonces, en base a nuestro texto del día de hoy, de Génesis capítulo 3, del 6 al 14, quiero hablar sobre 4 equipajes innecesarios. ¿Ok? Son 4 equipajes innecesarios del pecado que no solamente corrompen nuestras vidas, pero nos detienen a que podamos avanzar una vida correcta. Son 4 equipajes, ¿ok? Son 4 cargas innecesarias que usted y yo, sin saberlo o sin entenderlo, lo llevamos, pero mientras lo llevamos, se nos hace un caminar completamente difícil. Y quiero que hoy aprendamos de esto. El número 1, uno de los equipajes innecesarios del pecado es esto: el pecado nos lleva a la vergüenza. Es un equipaje, la vergüenza es un equipaje del pecado que nos detiene en nuestro caminar. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, el momento donde Adán y Eva comieron, dice que sus ojos se les fueron abiertos, ojo, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En otras palabras, en el capítulo 2, Génesis nos dice que Adán y Eva estaban desnudos. Esto implicaba de que ellos no tenían vergüenza entre el uno al otro. Ellos podían vivir confiados, tenían completamente, eran transparentes ambos, Adán y Eva. Pero una de las cargas que entró cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos miraron fue la vergüenza. Fue la vergüenza. Y esta es una carga que usted y yo llevamos. La vergüenza. Cuando la Biblia habla sobre la vergüenza, esto es una señal que el pecado ha roto nuestra relación con Dios. El momento donde Adán y Eva comieron y pecaron, sintieron vergüenza. Esto implica de que ahora la amistad, el compañerismo, la intimidad que Adán y Eva tenían con Dios, esta relación fue quebrantada, fue rota. Y ahora tenían vergüenza. Comenzaron a decir: híjole, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué estoy enseñando yo? Eva, por favor, Adán, por favor. Comenzaron a tener vergüenza. Ojo, ¿qué pasa cuando usted le debe dinero a una persona? O viceversa, ¿qué tal cuando una persona le debe dinero a usted y ustedes se topan en la tienda? ¿Se mueren de una vergüenza? Miran a la persona que le deben dinero y dicen: no, pues vámonos por acá, vámonos por acá. Nos morimos de una vergüenza. ¿Por qué? Porque implica que la relación que ustedes tenían se quebrantó. Todo por haber fallado en no pagar dinero. Cuando usted comete un error con otra persona, cuando usted le falla a otra persona, usted ahora tiene vergüenza enfrentar esa persona. ¿Cierto o no cierto? Nos morimos de una gran vergüenza. Nos morimos somos avergonzosos, somos, y Dios mío, que no me vea, que no sepa quién soy yo. Y nos morimos de vergüenza. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron? Dice que descubrieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nuestra relación con Dios es la misma.
Cuando usted y yo fallamos con Dios, que constantemente le fallamos, ahora esa amistad, esa relación, se separa. Y como nos sentimos culpables y nos sentimos incapaces y nos morimos de una vergüenza y esta relación está quebrantada, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de buscar otra manera para sentirnos justificados. Buscamos otra manera con nuestras propias fuerzas en buscar la manera de sentirnos bien. Y esto es exactamente lo que Adán y Eva hicieron. Ellos, al saber que estaban desnudos, al sentir esa vergüenza, ellos ahora fueron y cosieron hojas para vestirse. ¿Esto qué es lo que me muestra a mí? Muestra el esfuerzo humano para cubrir su vergüenza, para cubrir the shame. Cuando fallamos delante de los ojos de Dios, ¿qué hacemos? Tratamos de huir o tratamos de hacer cosas humanas con fuerzas humanas para cubrir nuestra vergüenza, para sentirnos mejor, para sentirnos un poco más relajado. Pero en realidad esa amistad sigue quebrantada. Buscamos en placeres, buscamos en la religión. Muchas de las personas que fallan, que viven una vida doble, ¿qué es lo que hacen? Vienen a la iglesia y estando en la iglesia tratan de participar, pero en sí no tienen una buena relación íntima con su Creador. ¿Qué es lo que están haciendo? Cubriendo su vergüenza. Y este es un equipaje que trae el pecado, la vergüenza. En su obra maestra, una de sus obras muy buenas, La mortificación del pecado, John Owen dijo lo siguiente: el pecado no solo es nuestra ruina, sino que también llena nuestras almas de vergüenza y nos convence de nuestra miseria. El pecado no solo es nuestra ruina, o sea que no solamente nos dejó arruinados, sino que también llena nuestras almas de vergüenza y nos convence de nuestra miseria. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos lleva a la vergüenza. ¿Cuántas veces hemos tratado de cubrir nuestra vergüenza? ¿Cuántas veces hemos tratado de cubrir nuestros pecados? Quedarnos calladitos. Cuando miramos al pastor, a un hermano de la iglesia, huimos porque tenemos vergüenza. Esto es consecuencia del pecado. Este es un equipaje que usted no necesita llevar: la vergüenza. Número 2, el pecado lleva al esconderse. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. ¿A qué horas? Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Cuántas veces, cuántas veces Adán y Eva oían la voz de Jehová? ¿Cuántas veces oían que la presencia de Dios se paseaba en el aire durante el día? Y ellos con una alegría decían: wow, ahí viene nuestro Creador. ¿Cuántas veces ellos no se regocijaron al oír que el Creador venía por ahí y la brisa, la sentían tan hermosa? Y comenzaban a hablar con su Creador y comenzaban a platicar y a tener una intimidad profunda entre el Creador y la creación.
Pero el momento donde entró el pecado, ahora espérame, oyeron y ¿qué hicieron? No solamente tuvieron vergüenza, sino que también ¿qué? Huyeron. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros no nos topamos con una persona con que le hemos fallado y no solamente nos morimos de vergüenza, sino que nos volteamos rápidamente para huir? Nos escondemos. Estamos en la Walmart y miramos al hermanito aquí. Nos hacemos los locos cuando pasaron. Vámonos. Y rapidito corremos. Porque nos morimos de vergüenza, porque el pecado nos hace escondernos. David experimentó esto en primera mano. Después que él había pecado con Betsabé, Salmos 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En otras palabras, mientras David trataba de esconder su pecado delante de Dios, mientras David trataba de ocultar, quedarse calladito por lo que él había hecho con Betsabé, dice el Salmo que sus huesos se envejecían por dentro. Tratar de esconderse es tratar de ocultar los pecados que hemos cometido. El esconderse no es algo agradable. Dice la Biblia que el pecador huye sin que nadie le persiga. ¿Y por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos pone un equipaje del escondite, de mantenernos callados, de mantenernos avergonzados, de mantenernos huyendo de la presencia del Señor. Por eso es que el salmista dijo en Salmos 139, 7 al 12, dice: ¿a dónde me iré de tu presencia, oh de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. O sea, no solamente estará tu presencia en lo más profundo del mar, pero ahí mismo tu mano me guiará en lo profundo del mar. Y me asiará tu diestra, y dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El salmista lo aprendió. El salmista dijo: yo no me puedo quedar callado, porque aun cuando yo más trato de esconderme de ti, ahí estás tú. Pero pensamos que podemos huir, pensamos que podemos ocultar las cosas, pensamos que podemos hacer cosas de escondidas, vivir una doble vida, pero realmente los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros. Y esta es una carga que el pecado nos ha puesto. La carga del escondite, de estar escondidos. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Wow. Escondite. El pecado nos hace escondernos. Número 3. El pecado nos lleva al miedo. Génesis 3, 9 al 11 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol
del que yo te mandé que no comieses? Dios sabía dónde estaba Adán. Dios no hizo estas preguntas: Adán, ¿dónde estás tú? Porque Dios no sabía dónde se había escondido. Dios no hizo una pregunta para que se le fuera a contestar, sino que fue una pregunta de conciencia. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás?, Dios no estaba buscando una respuesta. Lo que él quería era de que Adán hiciera conciencia: Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has metido? ¿En qué hoyo estás metido? Y Adán, ¿qué fue lo que respondió? Dijo: oí tu voz y tuve miedo. Porque no solamente sentí vergüenza, sino que también me escondí porque oí tu voz y me dio miedo. Ahora recordemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Pero el pecado que fue infiltrado desde el inicio de Adán ahora ha causado que usted y yo sintamos miedo. Unos dicen: no, el miedo es muy bueno para despertarnos. No, el miedo no es bueno porque no es de parte de Dios. El miedo no debe de existir en nuestras vidas. El miedo no debe de existir cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos muerte, enfermedades, pérdidas. ¿Qué es lo que pasa? Sentimos miedo, pero el miedo no viene de parte de Dios, sino que es una carga que el pecado ha puesto en nosotros. El pecado ha distorsionado, ha destruido la paz y la relación con Dios. La paz es lo que el hombre sentía y vivía en el huerto. Paz, seguridad, confianza, dependencia, era lo que Adán y Eva tenían en el huerto. Mas sin embargo, ahora sintieron completamente lo opuesto. En vez de paz, sintieron miedo. Y esto es porque el pecado ha destruido la comunión con Dios. El pecado ha llevado nuestras vidas a disfrutar delicias de nuestros ojos y de nuestras propias decisiones, a que disfrutar la presencia de Dios. Y mientras vivamos una vida disfrutando los placeres del mundo, siempre tendremos miedo. Siempre tendremos el temor en nuestras vidas. El pecado distorsionó nuestra percepción de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, esa percepción de Dios como creador, como padre, se distorsionó. Y ahora el pecado nos hace ver a Dios como un juez, como un hombre fuerte, malo. Por lo tanto, tenemos miedo. Por lo tanto, oímos. Por lo tanto, tenemos vergüenza. Porque la imagen que tenemos de Dios como Padre se ha distorsionado y ahora lo vemos como un Dios juez, un Dios fuerte, un enemigo. Por eso es que la palabra de Dios dice que aquel que ama al mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y como se constituye enemigo de Dios, ahora el mundo, quien ama al mundo, ve a Dios como un Dios enojón, fuerte, malo, juez, dispuesto y decidido a llevarnos a la ruina. Por lo tanto, le tenemos miedo. Huimos, nos escondemos, tenemos vergüenza. Porque el pecado está sobre nuestras vidas.
Llevamos el equipaje del pecado sobre nosotros. Y número 4, el pecado nos lleva a la culpa. El pecado nos lleva a la culpa. Génesis 3, 12 y 13 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En lugar de asumir responsabilidad, Adán inicia con culpar a Eva y decir, Señor, yo comí porque la mujer que tú me diste como compañera, ella fue la que me dio a mí. Mira, júzgala a ella. Si vas a juzgar a alguien, yo soy inocente, yo no he hecho nada porque fue ella la que me dio de comer. Y ahora viene Jehová y habla con la mujer y le dijo, mujer, ¿qué has hecho tú? Y dijo, no, espérame. Si vas a juzgar a alguien, que no sea mi vida. Porque yo fui tentada por la serpiente, habla con ella. Condénala a ella. El problema está de que ahora vivimos una vida de autojustificación. Nosotros nunca tenemos la culpa. Oh, yo fallé, yo pequé, yo cometí un error porque no fue mi culpa. Fui tentado. Fui metido en esta situación. A mí me metieron en esta situación. Por lo tanto, yo soy una buena persona. Yo no hago mal a nadie, pero hice un error porque me tentaron. Me hicieron caer. Y comenzamos a dar culpa a medio mundo y a culpar a los demás. El culpar a los demás solamente muestra nuestro orgullo y falta de arrepentimiento genuino. O sea, cuando usted vive su vida culpando a los demás, lo que usted está señalando en su propia vida es el orgullo y de un arrepentimiento genuino. La falta de un arrepentimiento genuino. Porque ¿quién es tan humilde para decir, sabes que sí fallé y fue mi error? He pecado. Déjame arrepiento. Yo fui el que lo inicié. Yo causé esto. Ay, me siento tan mal. Oh, no. Normalmente el pecado, cuando tenemos la carga, el equipaje del pecado sobre nosotros y esta carga de la culpa, no solamente hacemos culpar a otros, los hacemos menos y nosotros resaltamos como los santos, los buenos, los perfectos, los que, yo soy buena persona. Yo soy una buena persona. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. El momento donde usted no tiene la humildad suficiente para tomar responsabilidad de su vida pecaminosa, usted está en pecado. Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue después del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel nos está diciendo el relato del rey Nabucodonosor. Cuando su corazón se le llenó de orgullo, viene Nabucodonosor y se para y dice, wow, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he hecho? ¿No es este el gran reino que mis manos han construido? Fue en ese instante donde Jehová miró el orgullo de Nabucodonosor y lo cortó por un buen rato.
lo hizo humillarse a lo más bajo, porque él comenzó a idolatrizar su orgullo, comenzó a idolatrizar su reino. Por lo tanto, como no vio que la gloria era para Dios, Jehová lo cortó y lo hizo comer juntamente con los animales. Fue ahí donde Dios lo destronó. Cuando comenzamos a echarle la culpa a otros y a enorgullecernos a nosotros. Martín Lutero dijo lo siguiente: el orgullo nos hace justificar nuestro pecado culpando a otros, pero la fe nos hace confesarlo y abandonarlo. Charles Spurgeon dijo: el primer paso hacia la restauración es admitir que somos culpables ante Dios. Wow. El primer paso hacia la restauración es admitir que somos culpables ante Dios. Adán no tomó responsabilidad en decir: ¿sabes qué? Tú me habías encomendado a mí como hombre de trabajar y cuidar de la creación y de mi esposa. Por lo tanto, fallé. Adán no tomó responsabilidad, sino que él culpó, haciéndolo a él la buena persona. Pero ojo, nadie es bueno. Jesús le dijo al joven rico: no hay nadie bueno, sino que solamente Dios. No era de que Jesús no era bueno, sino que lo dijo para que el joven rico hiciera conciencia de que ni aún él, cumpliendo los mandamientos, era una persona buena. Estas cosas, estos equipajes son los equipajes que constantemente asedian nuestras vidas, nos llenan de carga, por lo tanto hacen que nuestro caminar sea un caminar pesado, difícil, abrumadora, espantosa. El pecado ha puesto equipajes en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que hemos nacido en pecado. El salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. Efesios 2:1 dice que Dios dio vida aun cuando estábamos todos muertos. Pablo dijo que el pecado entró por un hombre y se le pasó a todos los hombres. En otras palabras, usted y yo llevamos cargas que no podemos llevar. Es un equipaje completamente innecesario. Pero aquí está la buena noticia. Aquí está la buena noticia. Cristo lleva nuestro equipaje. Usted no ha visto películas o usted no ha ido a hoteles donde usted trae equipajes y está tratando de cargar muchos y de repente viene, no sé, se le llama el mozo, creo que viene, trabaja para el hotel y viene y le toma sus cargas para que usted libremente pueda caminar sin ninguna carga. Bueno, Cristo es esta persona. Cristo, la Biblia nos habla, nos dice que por medio de su muerte, Él tomó nuestro pecado. Y la Biblia nos muestra que así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. Así como por Adán, que fue quien falló, y por culpa de él todos nosotros cargamos un equipaje innecesario, así por un hombre este equipaje es removido. La Biblia nos dice que Cristo, Él
cubre nuestra vergüenza con justicia perfecta. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Y esto lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver la gracia de Dios. Él nos saca de nuestro escondite y nos da acceso libre al Padre. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Cristo Él nos libra del miedo, asegurándonos que somos reconciliados con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo Él asume nuestra culpa, muriendo en nuestro lugar. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. El día de hoy, así como en el jardín del Edén, Dios nos hace esta misma pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te encuentras en la vida? ¿Llevas cargas que no puedes llevar? El día de hoy Dios nos hace la pregunta que le hizo a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Llevas una carga que realmente tú no has podido lograr en llevar? ¿Estás caminando por un camino pesado, lleno de pecado, de religión, lleno de falsedad? Tráeme a mí las cargas, dice Jehová. Dijo: venid a mí todos aquellos que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué tal si cierra sus ojos en estos momentos y le decimos a Dios que Él lleve nuestras cargas? Si en este momento usted está sufriendo de miedo, si en este momento usted está sufriendo de vergüenza, si en este momento usted se está escondiendo de la presencia de Dios, si en este momento usted ha llenado su vida de orgullo y usted se siente como la persona que es muy buena y usted no tiene la culpa de los pecados que ha cometido, sino que otra persona, ¿qué tal si en este momento le pedimos a Dios que ligere nuestra carga? Miremos a la cruz. Miremos al Dios hecho carne, que se hizo maldición, que estaba colgado en un madero, y Él en esa acción llevó nuestra vergüenza, nos sacó de nuestro escondite, nos libró del miedo y tomó nuestra culpa. ¿Qué tal si ahorita usted en sus propias palabras le pide al Señor que lo despoje de toda culpabilidad, lo despoje de toda vergüenza, lo despoje de toda culpa y le ayude a humillarse, a hacerse humilde y tomar responsabilidad por su vida pecaminosa y llegar a un momento de arrepentimiento y decirle: Señor, yo no puedo llevar esta carga, yo no puedo llevarla. Padre, te doy gracias, Señor Jesucristo, en este momento, porque, Señor, he expresado tu palabra. Señor Dios mío, puesto, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón.
Deseo, Dios mío, que todos los que hemos oído este mensaje, Señor, aquellos que estamos presentes como los que están viendo, Señor, por las redes o en vivo, Señor, Dios mío, puedan, Dios mío eterno, encontrar una solución para el miedo, para la vergüenza, para la culpa, para el escondite, Señor. Somos gentes necesitadas. Somos hombres y mujeres faltos, llenos de orgullo, llenos de vergüenza, llenos de culpa, llenos de miedo, ansiosos por, Señor, el futuro, ansiosos por la vida venidera, ansiosos, Señor, por, Padre, las cosas y las circunstancias que pasan en nuestra vida. Somos, Señor Dios mío, débiles, que fracasamos, que, Padre, llevamos un equipaje, Señor, innecesario y realmente, Señor, mientras tratamos